Está en línea Daniel Estico, que como siempre nos presta su tiempo y su conocimiento para compartir en la 99.9. Es un colega nuestro especializado en economía. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por llamarme. Buen día. Buen día. Bueno, ayer como cuando comenzaba a caerse el criptodólar, antes de que se conocieran los números, ya era claro que los números estaban inminentemente establecidos, ¿no? Sí, sobre todo un poco antes cuando vimos la reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros criticando el sistema de la boleta Sí. única, que la gente no sabe leer, que no se podía votar, que era un desastre, porque estaba viendo que con ese método gran parte del aparato había quedado totalmente desarmado. Todavía sigue vigente, no me gustaría ver algunas expresiones cómo se votó, dónde faltaron fiscales, pero la prueba está que diferencia de 14 puntos que hubo en la elección de Buenos Aires hace un mes, un poco más de un mes, y ahora evidentemente no fue que la sociedad hizo un clic, sino que cambió el método, ¿no? Fundamentalmente. Sí, yo ahí siempre he sostenido, lo sostuve en las horas posteriores a esa elección bonaerense. El error estuvo fuertemente en el armado de la provincia de Buenos Aires. Aparte, Fue, claro, fue eso un- seguro. fue una cosa espantosa. De cualquier manera, hay que decirlo, en la cuarta sección electoral perdió Zurro en Peguajó, perdieron en Henderson, perdieron en Carlos Tejedor, perdieron en lugares que no perdían desde el 87. Claro. Sí, en un área que está devastada, sin obras, No, tapada por el agua, etcétera, etcétera, ¿no? exacto. Yo creo y lo veníamos diciendo antes de las elecciones, acá los grandes perdedores son siempre los encuestólogos y entre comillas, los mercados, ¿no? Que hubo una fiebre en las últimas semanas, pero prácticamente desde julio, pero en las últimas semanas en particular, septiembre, octubre, de los economistas, no de los economistas, de muchos economistas de renombre, de sintetizar la economía, la lectura de la economía por dos variables, tipo de cambio y reservas. Y la sociedad demostró que de eso no entiende un pomo, que no sabe qué es tipo de cambio, qué es reservas. Lo que sabe es que hace 2 años había 40% de pobreza, que tuvo un pico de 52 y bajó a 30. Bueno, si eso no implica que la sociedad está mal, pero mejor, es porque hay algo que no queremos leer. Y cuando uno mira 30, 40 indicadores, ve que se votó que primó la racionalidad, ¿no? Sí, sí. La lógica de que los datos pesan, el dato mata relato, ¿no? Sí, sí. Ayer en C5 Néstor, Nancy Pasos reconoció implícitamente que otro resultado hubiera motivado la caída del gobierno. Y claro, por eso yo siempre alenté lamentablemente, ¿no? Pero la polarización, ¿por qué? Porque la lectura que iba a hacer el mercado, si hubiéramos tenido el mismo resultado en cuanto a fuerzas de oposición al kirchnerismo o al populismo, 75-25, pero con una distribución más homogénea, 25-25-25, los mercados, entre comillas, y en particular el Congreso que tenemos, iban a iniciar una campaña destituyente, pero mañana mismo, ya empezando, vos lo viste, José Luis, como algunos estaban preanunciando que se venía el juicio político al presidente por el uso de los decretos y los vetos, con lo cual esta polarización permitió disipar ese temor, ese riesgo, y ahora poder pensar más hacia cómo sigue para estar mejor, porque seguimos estando mal, ¿no? No, por supuesto, pero de cualquier modo hay un montón de lecturas, ¿no? Yo, viendo el tema de cómo ha actuado Estados Unidos, básicamente el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ¿no? Que me parece que, digamos, a Trump uno ve las cosas que dice y parece que el tipo más o menos sabe, pero yo digo, si Estados Unidos hubiera actuado de esta manera en el gobierno de la Rúa, que necesitaba 1.200 millones de dólares para equilibrar el sistema y ordenar la convertibilidad, si hubiera actuado por encima del Fondo Monetario en el final del gobierno de Macri, y estaríamos en otra historia. A mí me parece que hay como un aprendizaje, ¿no? También por parte de la administración norteamericana al respecto de qué había que hacer para que Argentina encuentre un espacio de consolidación. Sí, bueno, más allá de que es contrafáctico, lo cierto es que hay grandes diferencias. Primero, en el gobierno de la Rúa
los radicales, lamentablemente, Ujú. y las alianzas que acompañan siempre a los radicales, son estatistas, son gastadores, le tienen miedo a un Estado eficiente, siempre piensan que si haces un ajuste del Estado, si privatizás, vas a dejar gente afuera, y no son capaces de ver que la sumatoria de los nuevos empleos va a ser superior a ese reajuste del Estado. En el caso de Macri también le faltó convicción para ordenar las cuentas fiscales, para ser más medido en la intervención del Banco Central. Macri pierde cuando el 27 de diciembre del 2017 va y interviene directamente, con foto incluida, el Banco Central. Ujú. Acá una cosa es que haya coordinación entre economía, Banco Central, presidencia, y otra cosa es que lo manejes para que vos puedas hacer tu política Mm. económica. Y ahora la diferencia es que ya no hay déficit fiscal, ya no hay responsabilidad monetaria, y se están haciendo ajustes y transformaciones. Por eso el mercado, solamente me decían, solamente en la Argentina son capaces de querer hacer una pulseada al Tesoro de los Estados Unidos. Ujú. Sí, Entonces, ahora, ¿dónde se van a poner los analistas que decían hasta el viernes mismo? El gobierno tuvo con el Banco Central, con el Tesoro, con el Tesoro americano, sacrificar 7.000 millones de dólares, y qué sé yo. Bueno, ahora vamos a ver las ganancias que obtuvieron el Tesoro, el Banco Central y el propio Tesoro de Estados Unidos, habiendo vendido dólares a 1.500, 1.520, y lo van a recomprar o lo van a contabilizar como ganancia, porque ahora va a empezar a cotizar a menos 1.450, ¿no? Sí, seguramente. Pero además, fíjate vos que de todas estas conversaciones que hemos tenido en el tiempo, ¿no? Ni vos ni yo hablamos de cosas que no estén a la vista de todos. A mí no deja de impresionarme la forma en que fuerzan y retuercen la realidad. Por ejemplo, que se siga hablando en la Argentina, y vos a veces mirás tipo, decís, este tipo está hablando de fuga de capitales. Digo, ¿hasta cuándo ese concepto marxista de que el dinero es propiedad del Estado y no de los individuos o las empresas va a seguir siendo parte de un instrumento discursivo frente a la sociedad? Totalmente de acuerdo, pero sobre todo porque yo te digo, si vos ves quiénes hablan, cuáles son los actores, y no los ponderás, si le seguimos dando tanto crédito a la opinión de una industria, lo viste el sábado que publiqué en Infobae, perdón la autorreferencia, pero No, la por favor. industria que tenía más del 20% del PBI a comienzo de este siglo, ya antes Mm, de la caída de la convertibilidad, y hoy está en menos casi en el 16% del PBI, mm, es mm, porque tenemos una industria que no es representativa de la realidad nacional. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué en el RIGI, en este régimen de incentivos a las grandes inversiones, no participa la industria nacional? Solamente vemos anuncios o de vaca muerta en el sector energético mm. o en el sector minero, pero el sector industrial argentino, donde hay muchas empresas extranjeras, no hay esa vocación para decir, voy a invertir, voy a aprovechar los incentivos que me puso el gobierno, bajando aranceles, bajando retenciones, bajando la inflación que me baja el costo en perspectiva, etcétera, y voy a invertir para ayornarme. No, simplemente es más fácil pedir protección, la avalancha de importaciones, etcétera, y el mercado, los analistas, le dan a esta entidad un crédito como si tuvieran el 70% de la economía, y cada vez somos chiquitos. Sí, sí, por supuesto que sí. Además, eso, bueno, nos ha pegado y nos ha pegado duro. Lo que ocurre es que hay un escenario también, ¿no? Que es tremendo ideológicamente. Es decir, el otro día veía a un consultor que hablaba y decía, bueno, que los argentinos en general se definen más bien culturalmente como gente de izquierda. El lindo bolonqui, porque después todos quieren ir a Nueva York, sacarse la foto en el puente de Brooklyn, pasar por Miami, y ir a Disney, ¿no? Es una cosa rara también, Es culturalmente hablando. raro, sí, yo por eso digo, a mí yo estaba indignado en las últimas semanas ver economistas que respeto mucho, que los aprecio, que se centraban en análisis en dos variables, tipo de cambio de reservas, y la Argentina es mucho más que eso. Entonces, falta mucho por hacer, pero hay que mirar el conjunto de las Mm, variables, ujú. y yo veo incluso hoy, el día después, cómo analistas políticos que la han pifiado pero mal, siguen
tratando de darle consejos al presidente, no, porque ahora debe hacer esto, porque ahora debe hacer lo otro. ¿No escucharon el mensaje de ayer? Un presidente más cauto, más moderado, más concertador, reivindicando el Pacto de Mayo. No solamente hubo un resultado electoral, hubo también una reacción, un punto de giro en la mirada del gobierno. Entonces, ¿por qué por un instante tratemos de mirar las cosas con más perspectiva positiva, ¿no? Y no tanta generación de angustia que tienen algunas provocación algunos analistas, ¿no? Sí, no. Mira, yo en general sugiero a la audiencia, cada uno sabe lo que hace, son todos grandes, a la noche sobre todo evitarse el set de programas periodísticos de la noche de Buenos Aires porque realmente es tóxico, ¿no? Es realmente tóxico, es una competencia tóxica, digamos, no. Te voy a decir algo, creo que lo único que destaca de lo que hay hoy es el streaming de Infobae. Te agradezco enormemente. No, en serio. No, es lo único que destaca, es diferente, completamente diferente, más allá de que yo esté más o menos de acuerdo, no importa, pero es diferente. Porque uno de los secretos que yo veo en el medio, en este caso con este producto de Infobae, es la diversificación de temas. No te bombardean las 24 horas con el mismo tema político. Entonces nos enteramos de qué pasa con la ciencia, de qué pasa con otras áreas de la vida social de Argentina, y obviamente la economía y la política tienen un rol destacado, pero vemos entrevistas que nos llevan a pensar en todo el tema de inteligencia artificial, etc. Entonces creo que gran parte de la degradación de los medios, que fuimos perdiendo audiencia, fuimos perdiendo televidentes, lectores y otros más, y el reemplazo por nuevas formas de comunicación, es producto de que lamentablemente el público compra eso, compra malas noticias, compra angustia. Entonces hay que empezar un trabajo fino de educar al soberano que las buenas noticias también tienen que generar atractivo. Entonces dar todo, lo bueno, lo malo y lo regular, pero si nos concentramos, como decís, en la catarata de programas políticos, que la idea es pegar y transmitir angustias, y la sociedad se cansó, porque ya está harta de eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Te mando un abrazo grande, gracias, muy bueno. José Luis, un abrazo. Un abrazo. Bueno, este era Daniel Estico, jefe de economía de Infobae. 8, 1 minuto, esa es la hora en el territorio.